Hola a todos, me da gusto nuevamente verlos por este canal. Esperamos que el contenido sea de mucha bendición para sus vidas y que estén disfrutando de lo que el Señor nos permite cada semana subir al canal. El domingo después de la predicación estaba meditando, reflexionando un poco de lo que compartí con los hermanos en la iglesia y pensé que debíamos reflexionar un poco más sobre uno de los puntos de la predicación. Y por eso quise traerles esta mañana un versículo que usé el domingo, y es Romanos capítulo 15, el versículo 27. Así que quiero que reflexionemos un poco más acerca de lo que dice este versículo. Y si me permiten voy a leerlo de la Reina Valera 1960, dice así: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y la pregunta que me surge de este pasaje es algo que ocurre con mucha frecuencia en muchas iglesias, y seguramente usted de pronto se ha hecho la pregunta, y es: ¿deben los cristianos pactar económicamente con Dios? Esto es algo que incluso se maneja o se escucha en muchas denominaciones. Ahora, no sé si vamos a contestar de fondo la pregunta, pero quiero que usted tenga algunas ideas que quizás ayudan a construir una respuesta más adecuada a la pregunta. Para hacerle justicia al versículo, quiero recordarles algo del contexto de este capítulo, aunque la idea no es predicar todo el capítulo porque ya lo hicimos el domingo. De hecho, si quieren ver la predicación, está ahí en el canal de YouTube. Pablo, en su viaje misionero, o en los 3 viajes misioneros que él tuvo, una de las cosas que él hacía al mismo tiempo que iba compartiendo el evangelio era animar a los hermanos a apoyar a las necesidades de las iglesias. Y en esta carrera que él tuvo en todo el territorio donde Dios le permitió extender el evangelio, él recogió una ofrenda especial para los más débiles en la iglesia, como lo dicen los primeros versículos del capítulo 15, el versículo 1. Así que el origen de la ofrenda de la que él habla aquí en el versículo 27, en el capítulo 15, viene de allá, de ese grupo de hermanos en Macedonia y Acaya, que muestran varias cosas importantes en el desarrollo de cualquier iglesia. Es decir, muestra la actitud de los cristianos frente a las ofrendas, al dinero, a la parte económica. Y yo sé que este tema es muy polémico hoy día, sobre lo que unos creen, sobre lo que otros dicen, pero pensemos un poco en la actitud de estos hermanos, y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. Veo varias cosas en el versículo 27. Primero, que estos hermanos tenían claro que hacían parte de algo mucho más grande. Aunque ellos estaban retirados de Jerusalén, ellos podían ver que hacían parte de lo mismo que estaba ocurriendo en Jerusalén con sus hermanos hebreos. Y esto los hizo partícipes de las necesidades de ellos. Entonces eso es algo que habla de la actitud de un creyente que ha entendido el evangelio, y cómo Dios los ha bendecido a ellos, y ellos pueden también bendecir a los más débiles. De hecho, el versículo dice que ellos se sentían deudores con esos hermanos, porque a través de ellos habían recibido el evangelio, y esto es algo que habla del trasfondo de su actitud con relación al dinero. Lo segundo que veo es que aunque la ofrenda era para los pobres, toda la iglesia recibiría el beneficio de esa ofrenda. Dice en el contexto que Pablo había recogido la ofrenda para las necesidades de los más pobres. Pero ¿quiénes tenían que ministrar esa ofrenda? Pues los líderes de la iglesia judía, y seguramente a algunos les costaba, y Pablo pide también eso en el final del capítulo, oración, porque algunos no eran muy maduros y no entendían muy bien cómo algunos hermanos podían bendecirlos a ellos económicamente. Y esto de las ofrendas creo que siempre revela algo de nuestro corazón, ¿sí? Cómo estamos espiritualmente, o qué entendimiento tenemos del evangelio. Así que esta ofrenda realmente beneficiaría a toda la iglesia en Jerusalén, aunque puntualmente iba dirigida a los pobres. Y eso es lo que tenemos que entender cuando estamos entregando una ofrenda, cuando estamos ministrando a través de nuestros bienes al Señor, para quién lo estamos haciendo y cómo esas bendiciones pueden ser usadas para el evangelio y para los propósitos del evangelio. Eso nos ayuda también a ver que ellos estaban pensando como iglesia.
Es algo fundamental también, que no es algo desligado simplemente que hacemos como un ritual, sino que tiene que ver mucho con entender que somos una iglesia. La tercera cosa que podemos ver es que ellos, que sus bienes espirituales fueron más valiosos que los bienes materiales. ¿Sí? Ellos sentían como una especie de, en las palabras de ellos en el versículo 27, regresemos otra vez al versículo 27, ellos decían, partícipes de los bienes espirituales deben también ellos ministrar los bienes materiales. Entonces ellos se sentían en deuda con los hermanos y ellos creían que la mejor forma era como retribuir a ellos con lo que Dios les había bendecido, ya que ellos habían sido bendecidos con el Evangelio, ¿sí? Mostraron que su ofrenda era una ofrenda que venía del entendimiento del Evangelio. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos entendieron esto, que los bienes materiales eran más valiosos que los bienes espirituales eran más valiosos que los bienes materiales? Porque se despojaron de ellos, y es un ejemplo que vemos desde la primera iglesia. En Hechos capítulo 2 también se nos habla de eso, de cómo los hermanos entendieron que sus necesidades eran mutuas y que debían compartir todo eso. Así que podemos ver cómo ellos mostraron su entendimiento del Evangelio a través de esas ofrendas que mostraban el amor, y cómo la iglesia estaba unida a pesar de que estaban físicamente a una distancia, ¿sí? Ahora, Pablo sabía y él había enseñado también a los hermanos en Corinto que esas ofrendas que ellos recogían de alguna forma también eran responsabilidades que se desprendían del Evangelio, ¿sí? Y Pablo mismo sabía, y lo enseñó a los hermanos en Corintio, que ellos podían vivir de esas ofrendas. En 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 12, si me permiten leerlo, dice de esta forma: si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, hace esta pregunta: ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, como otros abusaron de este derecho, él se abstuvo de recibir de ellos esta ofrenda, ¿sí? O sea, ahí vemos en el pasaje que Pablo sabía que ellos podían vivir del Evangelio, pero ustedes saben los problemas que tenía la iglesia en primera a los Corintios, y habían falsos maestros y gente que estaba abusando de ellos, y Pablo decidió abstenerse de recibir esa ofrenda, aunque él ve como derechos en eso, como líder y persona que está predicando el Evangelio. Así que cuando nosotros vemos la actitud de una persona cuando ofrenda, debemos pensar si realmente eso proviene del Evangelio, de su entendimiento del Evangelio. Lo otro que vemos ya para ir finalizando es que las necesidades no deben obstaculizar la obra del Evangelio, ¿sí? Yo pienso que el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades, recibió ayuda también, pero él en ninguna forma quería, como dice ahí al final del versículo 12 en 1 Corintios, él no quería que se viera afectado en nada el testimonio de la iglesia. Así que él hizo todo lo necesario para que esto no pasara. Incluso muchas veces trabajó pensando en estas cosas. Alguien me puede preguntar entonces, la pregunta que hicimos inicialmente: ¿deben o no deben pactar los cristianos? La respuesta es: si los cristianos entendemos bien el Evangelio, no va a ser necesario hacer tanto énfasis en que los cristianos deben pactar, deben diezmar, ofrendar, porque estas verdades o estas responsabilidades se van a ver de ese entendimiento claro del Evangelio, ¿sí? El nuevo pacto, digamos que es el pacto que sí vemos en la Biblia, el nuevo pacto del Evangelio debe ser suficiente para suplir las demandas de Dios, pero también el gozo de los cristianos en el momento de dar. Yo creo que si entendemos bien esto, no hay que hacer tanto énfasis en que tenemos que dar, porque sabemos que nuestro tesoro o nuestro más grande tesoro es Dios, y esto debe ser suficiente para motivarnos y suplir las necesidades de las iglesias, de quienes nos ministran la palabra de Dios y de quienes van a otros lugares a hacer el ministerio, como fue el caso del apóstol Pablo. Los dejo con estas preguntas para que oren. Primero, ¿tus bienes espirituales son más valiosos que los materiales? Y segundo,
Tu ofrenda demuestra que son más importantes esos bienes espirituales. Piensa en estas cosas, ora al Señor y que el Señor nos ayude a todos para que le demos la importancia a Él antes que a lo que Él nos ha dado. Dios los bendiga, nos vemos en otra oportunidad.